Y hoy quiero hablar de la multiplicación. ¿Y por qué de la multiplicación y qué hay en ello? ¿Por qué necesitamos recordar que debemos multiplicar? ¿Y cuál es el sentido de la multiplicación? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo era un niño cuando un día llegué a mi casa y encontré que la cocina de mi casa estaba llena de mujeres. Y tú dices, bueno, pues ¿qué pasó? Pues yo te voy a contar lo que pasó. Lo que pasó es que mi madre había aceptado la invitación de alguien a organizar en su casa una reunión de Tupperware. La cara de Loli lo dice todo. Mi madre había organizado allí una reunión para que pudiéramos tener, para mostrar, una señora vino a mostrar lo que era la reunión, lo que era el Tupperware. Ya sabéis, habéis oído el monólogo de Dani Rovira, ¿verdad? De cómo llegamos hasta la palabra Tupperware, ¿no? Esto era que antes era el fiambre se metía en la fiambrera, de fiambre, fiambrera, fiambrere, Tupperware. No sabemos cómo llegó hasta allí, pero la palabra etimológicamente paró en eso. ¿Qué daño hacen las marcas o qué beneficio, ¿no? Porque conocemos muchas marcas o conocemos muchos productos no por lo que hace el producto, lo que significa el producto, sino por la marca del producto que fue la primera que se metió o la primera que lo organizó. Pues aquello era una verdadera estrategia de marketing. La compañía Tupperware diseñó toda una campaña de marketing que era convencer a una mujer de que en su casa organizara una reunión con las mujeres que conocía, familia, amigas, vecinas, compañeras de trabajo, lo que sea. Y allí estaba, bueno, había un montón de gente en mi casa, además, mi familia es más larga que un día sin pan, pues mi madre invitó a todo el mundo, claro. En una campaña de marketing, multiplicación en toda regla. ¿Por qué? Porque la marca lo que quería era conseguir clientes, entonces buscaban una persona, que esa persona abriera su casa, le prometían a la persona que abría su casa que iba a tener un lote de productos gratis. Mi madre no es tonta. A ver, que no somos catalanes, o no originalmente, pero la pela es la pela en todos lados. Entonces mi madre abría su casa, ella ponía allí su mesa de la cocina nuestra era grande, entonces allí cabía un montón de gente. Ya te digo que aquello estaba bien de gente. Una bendición porque pude saludar a tías, a vecinas, vale, todo eso. Pero aún así, toda la casa llena de gente. Entonces, era una estrategia de multiplicación, era una estrategia de marketing. Y las empresas lo que buscan en muchas ocasiones es eso mismo. Buscan hacer algo en lo que puedan promocionar o que puedan vender, porque el fin de los negocios es hacer más ventas, prosperar, multiplicar, hacer. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Pues la iglesia, muy lejos de esos modelos de marketing, la iglesia tiene un modo de multiplicación que lo podemos ver en las Escrituras con mucha facilidad. Y que nosotros simplemente lo que nos tenemos que hacer es fijar qué es lo que Dios quiere hacer en ese modelo de multiplicación. Y ustedes preguntarán, ¿habla la Biblia de multiplicación como tal? La respuesta es sí. Sí que habla acerca de multiplicación, sí que habla acerca de crecimiento, habla de que aumentan, habla de que crecen, habla de que se añaden, que venían, que otros seguían y que el grupo avanzaba o crecía. Todas esas cosas son comentarios que podemos ver en las Escrituras. Pero antes de que pudiéramos ver una multiplicación, teníamos que ver un mensaje claro. Hoy voy a hacer un poquito de excursión bíblica, así que tienes que tener la Biblia abierta y atento, porque vamos a caminar, especialmente por el libro de los Hechos, ¿sí? Pero antes tenía que haber un referente, alguien que pudiera mostrar que realmente había, déjenme decirlo así, aunque no sé si es la forma más apropiada, había que vender un producto. Había que mostrar que hay algo que vale la pena hacer, tener o seguir. Entonces en Lucas capítulo 5, versículo 15, leemos ahí que dice acerca de Jesús, que su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Entonces, ¿quién era aquí el protagonista? Jesús. ¿Qué ofrecía Jesús? Jesús ofrecía muchas cosas. Jesús como tal, su persona, su obra, su mensaje, atraía a la gente. Jesús atraía a la gente y él los acercaba a Dios.
los acercaba a Dios para que tuvieran paz con Él. Jesús traía el reino de los cielos. Jesús traía también la predicación del perdón de los pecados, el anuncio del perdón de los pecados en su sangre. Jesús da a conocer al Padre. Jesús interpreta bien las Escrituras. Jesús vive a Dios mismo porque Él es Dios. Entonces Él está mostrando todas estas cosas y la gente empieza a ver en Jesús que es alguien que enseña con autoridad, que muestra las cosas que hay en su corazón con sencillez, que usa los métodos cotidianos que la gente usaba para vivir, la ganadería, la agricultura, las cosas de la casa, las relaciones familiares. Jesús es alguien que muestra quién es Dios, acerca a Dios a la gente. Entonces era fácil que atrayera a la gente. Y el mismo versículo que acabamos de leer dice que la gente venía también porque tenían necesidades que ser cubiertas y Jesús las cubría. No solamente era darles a conocer un mensaje, sino que también Jesús los sanaba, Jesús los liberaba, Jesús les mostraba amor. Los despreciados venían porque Él los recibía. Entonces Jesús anunció el reino de los cielos y los trajo a salvación, los llevó a salvación en Cristo. Y la gente se maravillaba de Él. ¿Quién es este?, preguntaban. ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús de la cual la gente habla? Que hace cosas, que hace milagros. ¿Quién es? Su fama no es de la fama de los días de hoy, de estos de los que firman autógrafos. No. Ni tampoco de los focos, luces, ni demás. No. Ni de los tiktokers que tienen que hacer cosas cada vez más extravagantes para poder llamar la atención de la gente. Jesús mostraba algo mucho más cercano, a la vez sencillo y a la vez también que pudiera transformar. Él no tenía redes sociales, como sabes, ni se anunciaba en la radio, pero Jesús impactaba a las personas y las personas le seguían. Entonces, cuando dice que la gente le seguía, era porque Él estaba haciendo algo que mostraba cercanía y que mostraba a Dios. Pero si seguimos adelante y vemos entonces cuál es la huella de Cristo en la vida de sus discípulos y de aquellos que le seguían, leyendo el libro de los Hechos entendemos entonces muchas más cosas. Porque el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles o de la iglesia, así como a mí me gusta llamarlo, como conocemos el libro de los Hechos según la sociedad bíblica es Hechos de los Apóstoles. A mí me encanta llamarle Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, si seguimos alguna serie de versículos, nos relata aquellas cosas que la iglesia estaba viviendo. Y también nos muestra cómo aquella iglesia que comenzaba empezaba a poner los cimientos de algo que iba a continuar hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estaba viviendo aquella iglesia? Jesús había mostrado el reino de los cielos. Jesús había confrontado al hombre con su realidad, a la mujer con su realidad. Y ahora Jesús ha muerto. Ha sido crucificado, ha muerto, ha sido puesto en una tumba y al tercer día resucita. Y antes de subir a los cielos, antes de ir al Padre, después de 40 días otra vez con sus discípulos, Él les deja unas instrucciones claras. Lo puedes leer en Mateo capítulo 28, lo puedes leer en Hechos capítulo 1. El mandamiento era: vayan y hagan discípulos. Vayan por todos los lugares que puedan y hagan discípulos. Ese era el mandamiento. Así que aquellos discípulos recibieron aquella instrucción, pero no pudieron llevar a cabo aquella instrucción por sí mismos. Por lo tanto, estaban preocupados de cómo hacerlo y estaban todavía pendientes de que Jesús había muerto, que había resucitado y que había ascendido a los cielos. ¿Qué hicieron los discípulos? Nos dice el libro de Hechos que los discípulos se empezaron a reunir, que seguían intentando estar juntos y que oraban al Señor. En uno de esos momentos en los que oraban, el Espíritu Santo vino como la promesa que Jesús había hecho sobre aquellos discípulos para que pudieran hacer la tarea. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos empiezan a hacer esa tarea. Aquellos que habían sido impactados, ahora van y obedecen aquel mandamiento que Jesús les había dado. Y mira, si estás ahí en el libro de los Hechos, en tu Biblia, voy a empezar por leer algunos versículos sueltos. Mira, primero capítulo 2, versículo 47. Los discípulos estaban viviendo una revolución, se estaba añadiendo mucha gente, y dice el texto ahí:
ellos alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Vamos un par de capítulos más adelante, al capítulo 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban cada vez más. Gran número así de hombres como de mujeres. Vamos al capítulo siguiente, capítulo 6, versículo 1. Y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, consiguen tener una solución. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 6 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba. Y en gran manera en Jerusalén, inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Se convertían gente de toda condición al Señor. Siguiente capítulo, capítulo 7. Es Esteban predicando en el Sanedrín por la acusación que le habían hecho de que él había dicho ciertas cosas que no había dicho. Y miren lo que cuenta Esteban. Como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ya no estaba hablando solamente de un ejemplo de multiplicación en la iglesia primitiva. Dice que aquellos se multiplicaron y se refería a aquellos que salieron de Egipto. Seguimos al capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor. Y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Estaban siendo perseguidos, tenían persecución, pero tenían paz. Y el Señor los consolaba, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo y multiplicándose. ¡Wow! Vamos a otros dos versículos más. El 12, capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y en Hechos 16:5 dice, así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Si vemos, son versículos sueltos, pero que nos hablan de momentos en los que la iglesia iba creciendo y el evangelio iba llegando a todas partes. Pablo en algún lugar, Bernabé en otro, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en otros lugares, el evangelio se iba extendiendo y se iban añadiendo cada vez los que iban de ser salvos. Aquí hay varias cosas en este texto que hay que tener en cuenta para entender lo que estaba ocurriendo. Y para saber también lo que estaba produciendo ese crecimiento que había hecho que la iglesia creciera. Nos habla el libro de Hechos, lo acabamos de leer, en términos de aumentar, añadir, multiplicar. Y la multiplicación que se estaba produciendo era consecuencia de una serie de cosas que aquella gente estaba viviendo. Porque muchas veces pensamos que la multiplicación es algo que tenemos que buscar. Sí, pero tampoco es el fin. La multiplicación es el fruto de otras acciones. Déjame explicártelo, ¿vale? Fíjate, hay 4 cosas que yo veo que aquella iglesia primitiva hacía. La primera cosa es que aquella comunidad había sido impactada por Jesús. Había sido impactada por Jesús, por su obra, por su mensaje. Habían sido convencidos por ese amor. Y entonces ellos estaban dispuestos a seguir al Señor. Eran personas que tenían un pasado, pero después del encuentro con Cristo eran nuevas criaturas. Tenían un nuevo corazón. Eran personas que estaban apasionadas por Dios. Eran personas cambiadas y con una nueva expectativa, con una esperanza. Así que la primera cosa es que ellos estaban impactados. Habían quedado impactados. La segunda cosa es que ellos tenían una pasión enorme por Jesús. Esa pasión les producía buscar a Jesús, buscar a Dios, relacionarse con el Espíritu Santo. Y eso también les producía una adoración auténtica. Adoraban al Señor, le buscaban, estaban dispuestos a rendirse en su interior delante del Señor, a confesar sus pecados, a reconocer qué camino seguir. Estaban tan enamorados de Jesús que aquellas personas, como segunda cosa estaban apasionados. La tercera cosa
es que ellos le daban importancia a la comunidad. Es decir, le daban importancia a todos los que ya se habían convertido igual que ellos y tenían pasión por todas esas personas. Y cuando decimos que tenían cuidado de aquellas personas y les importaba la comunidad, es que se reunían. Se preocupaban los unos por los otros y por eso se juntaban. Y aquí también podemos ver que eran personas que oraban. Eran personas que escudriñaban las Escrituras. Y eran también los momentos en los que se reunían para alabar al Señor, para cantar. Pero también eran los momentos en los que ellos se reunían compartiendo con la comunidad aquellos testimonios de las cosas que Dios iba haciendo. Un día venía Pablo, otro día venía Pedro, otro día venía el vecino de la esquina que le habló al otro y se convirtió. Cualquier momento para poder compartir aquellos testimonios de lo que Dios estaba haciendo. En cierta ocasión un pastor llegó a una iglesia, vino desde un lugar muy lejos y llegó a una iglesia en España. No diré dónde para no dar pistas. Aquel hombre, ¿sabes qué? Cuando se subió, lo invitaron a predicar. Cuando se subió a predicar, dijo: hermanos, voy a cambiar el mensaje. Les quiero hablar de la importancia de Jesús. Dice: desde que llegué a este lugar, lo único que han hecho los hermanos que estaban a mi alrededor era hablar de fútbol. Pero nadie hablaba de Jesús. Y él les habló de la importancia de Jesús. Porque no nos reunimos solamente para hacer negocios entre nosotros. No digo que esté mal, digo que eso no debe ser la prioridad. No nos reunimos solamente para hablar de la revista de moda. Tampoco nos reunimos para hablar de fútbol. La razón por la que somos iglesias y tenemos importancia como comunidad es porque Cristo es quien nos une. Lo hermoso de la iglesia, ¿saben qué es? Que hay personas de toda condición, de toda raza, de toda lengua, de toda clase social, porque en Cristo somos uno y no hay ni judío, ni griego, ni gentil, ni mujer, ni esclavo, ni hombre, ni libre, todos en Cristo somos uno. Aquella iglesia le daba importancia a la comunidad y compartían aquellos testimonios. Y otra cosa que le importaba de la comunidad a aquella gente es que se ayudaban unos a otros. Se ayudaban unos a otros. Aquel tiene una necesidad. Aquel necesita que le cuiden hoy al niño porque está enfermo. Voy a ir a llevármelo para mi casa. Aquel necesita que le ayudemos con la mudanza. Iban y lo ayudaban. Aquel necesita que le vayan a hacer la compra porque está cuidando hoy de su abuela, su padre, su tío, que están todos juntos en casa y están mal. Aquella gente se preocupaban los unos por los otros. Se amaban. La comunidad tenía importancia, posiblemente también porque habían sido despreciados por un montón de gente a su alrededor por causa de aquella fe, porque habían abandonado la fe de sus padres, muchos de ellos judíos, que se habían convertido a la fe cristiana, a la fe en Cristo. Muchos de ellos tal vez porque habían dejado las convicciones de su religiosidad o incluso la de la adoración a otros dioses extraños o a los dioses de otros pueblos paganos. Pero aquella gente se había convertido y en muchos casos, prescindiendo su familia de ellos y expulsándolos, avergonzándose de ellos, buscaban la comunidad. Buscaban la iglesia. Y la cuarta cosa que yo puedo ver aquí es que ellos testificaban valientemente acerca de Jesús. Dicho de otra manera, ellos sí que se sabían Lucas 8:39. E iban contando las grandes obras de Dios. A todos los que podían le contaban cuán grandes cosas había hecho Dios. Y a veces pensamos: hoy tengo que saberme todos los textos bíblicos para contar todas las cosas que Dios hizo. Lo que Dios está pidiéndonos es que contemos las grandes obras que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién era yo? ¿Y quién soy yo? Y ese cambio, ¿quién lo produjo? Sino Cristo. Aquella gente contaba valientemente, pero algunas veces también de manera natural. Y otras esforzadamente, con sacrificio, hablaban a otros, sacrificándose ellos mismos, y llevaban el evangelio a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, a los que estaban en Jerusalén y a los que estaban en lo último de la tierra, unos en un sitio y otros en otros, pero lo hacían. Y Jesús seguía impactando a la gente, no solamente cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús seguía impactando a la gente cuando los discípulos predicaban, porque allí se podía ver algo genuino, algo nuevo. Y Jesús sigue impactando hoy cuando la iglesia sigue haciendo lo que Jesús dijo que teníamos que hacer, porque el Espíritu Santo nos está impulsando a ello. Nos está enviando a hacerlo. Por lo tanto,
aunque la multiplicación no era el objetivo de aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que comenzaba, ellos ni siquiera tenían las estrategias que podríamos copiar hoy en día del mundo de los negocios, que hacen estrategias por aquí, Tupperware, ¿no? Que hacen estrategias por aquí, estrategias por allá para poder vender más. Ni siquiera eso. Ellos no tenían el mundo de los negocios. Bueno, lo que sabían era que si plantaban una patata, salía una flor y después de 3 meses la escarbabas y salían más patatas debajo. Y eso era multiplicación. ¿Sí o no? Que si tenías una ganadería y tenías 10 ovejas y las juntabas a las ovejas unas con otras, pues que las ovejas después tenían, iba a decir cachorros, tenían crías y más ovejas, y eso es multiplicación. Esos eran los únicos modos de negocio que ellos conocían o que podían llegar a conocer. Transacciones comerciales de aquel que venía desde lejos vendiendo las telas del oriente, que venían para qué, para cubrir. Nada más, no conocían más. Pero ellos no tenían esto como un objetivo ni una estrategia, la de la multiplicación. ¿Cómo? Porque ellos simplemente hacían esas 4 cosas que os acabo de decir. Ellos lo único que sabían eran que la obra del Espíritu Santo es que Él estaba haciendo cosas por todas partes. Dios estaba obrando en un sitio, Dios estaba obrando en otro, y ellos se seguían maravillando de lo que Dios hacía. Y lo leíamos, la iglesia seguía creciendo y multiplicándose porque aquella gente estaba dispuesta a obedecer. Entonces, ellos se multiplicaron de manera natural. ¡Wow! Se multiplicaron de manera natural. Y esto no lo entendían. No lo entendían porque sabían lo que era plantar una patata, sabían lo que era juntar ovejas, pero no entendían que el Evangelio se multiplicara de esa manera y que la gente se añadiera siendo tan maravilloso y ellos pudiendo dar gloria a Dios por eso. ¿Cuál era el mandamiento de Jesús? Que fueran e hicieran discípulos. Y aquellos que eran cambiados por Cristo se multiplicaban en otros. Transformados, tenían algo nuevo, algo diferente y lo compartían con otros. Daban a conocer su fe en el Señor y hablaban de cuán grandes cosas Dios había hecho. Haced discípulos, Samuel. ¿Y cómo hacemos discípulos? ¿Cómo los hicieron? Pues los hicieron haciendo 3 cosas. Lo hicieron por medio de las relaciones, de la convivencia y de la influencia. Déjame explicarte. En cuanto a las relaciones, presentamos a Jesús con nuestra propia vida. No somos seres aislados. El hombre y la mujer no fueron creados para estar solos, sino para relacionarse y estar en comunidad. De ahí el concepto familia que Dios crea. No es un invento de los hombres, es Dios quien hace eso. Y después tenemos sociedades o comunidades, que gente donde se agrupa. Las relaciones, gente con las que podemos tener conversaciones. Y no para darles ni discursos ni charlas, ni tampoco para que seamos maniquíes en los escaparates, es decir, para que nos vean lo bien que estamos puestos en el escaparate. Mira qué bien puesto, mira qué bien le queda la ropa, mira las luces, qué bien que se resaltan, el complemento, el bolso, los zapatos, el cinturón, el sombrero, mira qué bien. No somos maniquíes para que nos contemplen, para que vean nuestras buenas obras o para que contemplen en nosotros un tipo de moral o de vivencias que basadas en la palabra son diferentes a los demás. No solamente eso, sino relaciones en las que podemos mostrar que somos vidas que trascienden, vidas que influyen, vidas que mostrando en las relaciones acercamos, en medio de las relaciones acercamos a Jesús. La convivencia, pues la convivencia permitía que el mensaje fuera un mensaje cercano. No me relaciono con las personas que están a mi alrededor solamente para decirle hola y ya está. Me relaciono con las personas que están a mi alrededor para convivir con ellos. Y en esa convivencia muestro cercanía y en medio de esa cercanía anuncio el Evangelio. Al extraño, pero también al que está cerca. La convivencia trae preocupación por la necesidad. Y cuando nosotros nos preocupamos en medio de esa convivencia por el que está a nuestro lado, allí llega el Evangelio. Porque cuando tú ves a alguien que está en un problema matrimonial y le dices y te interesas por él, cómo le va, tú le das el mensaje del Evangelio. Conozco a alguien que pueda hacer que el fundamento en el cual estás edificando tu casa y tu matrimonio ayude. Cuando tú ves a alguien que está enfermo y dices, yo conozco a alguien que sana, que restaura, que liberta, tú dices, voy a orar por ti. Tú estás trayendo Evangelio. Convivo por cuanto me relaciono, me codeo, no solamente desde la distancia. No sé quién fue el otro día, fue algo simpático, ¿no? Pero el otro día le pregunté a alguien
el apellido de una persona, lo conoce desde hace 30 años, no me supo decir su apellido. Yo grabo todos vuestros nombres en mi teléfono móvil con vuestro apellido. Primero porque ya a Carlos hay unos cuantos. María también, aunque después están los nombres esos raros. ¿Te acuerdas el otro día hablando de los nombres raros estos que la gente pone a los niños? ¿Ya dónde están los nombres esos de Miguel, Luis, Patricia, no sé, Francisco? Oye, ya que de verdad que hay pocos Franciscos hoy en día que sean niños, ¿eh? Vamos a tener que hacer una campaña para... Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto. La importancia de conocer al otro. Y ahí, en medio de esa convivencia, anunciar el Evangelio. Y luego influenciar, porque influenciaban tanto en aquellos que estaban a su alrededor que se multiplicaban. Influenciaban porque traían algo diferente. Como Jesús trajo algo diferente, los cristianos llevaban algo diferente a los que estaban a su alrededor. Influenciaban. Entonces, no sé cuántos de vosotros les pasa en el trabajo, ¿verdad? Pero seguramente a muchos de vosotros, que yo he escuchado algunos testimonios, que cuando vosotros estáis en la sala, los que están con vosotros, vuestros compañeros de trabajo, dicen: no digas tacos, que aquí este hombre no dice tacos, no le gusta que digamos palabrotas. Influencia, eso es influencia. Pequeñas influencias, pero que muestran que hay algo diferente. Y cuando traemos la influencia de gente que es impactada por el Evangelio, después dejamos el trabajo en la enseñanza y en el discipulado. Discipulado. Vayan y hagan discípulos. Es que tratamos de hacer, no sé si bien o mal, pero tratamos de hacer lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Y entonces aquellos que se convierten a Cristo y son discipulados después, cada vez se parecen más al Señor. Gloria a Dios. Y van y tienen relaciones, conviven e influencian. ¿Y cómo lo hacían aquella gente? Lo hacían a través de las casas. A través de las casas. Las casas eran la forma en la que ellos podían poner en práctica las relaciones. Podían poner en práctica la convivencia y también podían influenciar a otros. Esta era la manera en la que lo hacían. ¡Qué interesante! El concepto es claro. Mira, ayer visité a Josep, por cierto, os manda saludos a todos, os echa de menos a todos, y a muchos de vosotros les gustaría conocerlos, pero no pueden venir a congregarse, ya lo sabéis, así que seguimos orando por ellos. Ayer estaba conversando con él y estaba conversando acerca de esto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió la ley, y cuando recibió la ley, donde tenían que compartirla era en sus casas. Se le pedía al padre de familia, a la madre en la casa, que compartieran aquellas enseñanzas con sus hijos y que la compartieran con los que estaban alrededor. Y muchas de las instrucciones, de hecho, las instrucciones que recibía el pueblo de Dios eran las siguientes. Recibieron instrucciones que tenían que ver de la relación del hombre con Dios. Son los 4 primeros mandamientos. Y después tenían que hacer cosas que tenían que ver del hombre con otros hombres. Los 6 siguientes mandamientos. Si tenían que obedecer mandamientos que tenían que ver con Dios y que tenían que ver con los hombres, es que tenían que estar en comunidad y tenían que compartir. Vivían la fe en las casas. Cuando salen de Egipto y cuando están en el desierto, están en una tienda de campaña temporal. Es el tabernáculo. Y el tabernáculo se va moviendo a medida que el pueblo se va moviendo. Llegan a la tierra prometida y se buscan lugares en donde establecen altares donde pueden adorar. Y a aquel lugar, dice algunos lugares, no, como por ejemplo, dice, a aquel lugar lo llamaron tal cosa. Y allí adoraban al Señor. Y allí esa era su adoración. Hasta que un día llega David y dice: yo construiré una casa para el Señor. Pero el Señor le dice: tus manos están manchadas de sangre, tú no la vas a construir, la construirá tu hijo Salomón. Pero David lo dejó todo preparado para que Salomón lo llevara a cabo. Salomón lo hizo. Si tú lees la oración en primer libro de Reyes, capítulo 6, creo que el capítulo 7, lo puedes buscar después en casa. Si tú lees la oración que hizo Salomón acerca de aquella casa, fliparías. Porque aquella oración era una oración que dices tú, eso era una cosa
maravillosa, que el Señor obra aquí en este lugar cuando tu pueblo te busque, te adore, tal. Pero aquella casa fue destruida. De ahí que hace unos meses atrás estábamos predicando sobre Esdras. ¿Qué vino a reconstruir Esdras? Vino a reconstruir un templo que había sido destruido. ¿Por qué? Porque el pueblo se separó de Dios y Dios permitió que otros pueblos vinieran y asediaran y se llevaran todas las cosas. Se llevaron hasta las puertas del templo. Se llevaron todos los utensilios de valor. Después vino Esdras, reconstruyó el templo, pero el templo ya no tenía el esplendor del templo de Salomón, pero era el templo. Y aquel templo continuó con sus más y con sus menos. Y aquel templo continuó, y en los tiempos de Jesús vemos como habían unos fariseos que se habían adueñado del templo, que habían puesto normas que iban más allá de la Torá, de las Escrituras, habían basado en todo un montón de leyes y cosas que ellos interpretaban que se tenía que hacer, y habían convertido, dice la Biblia, que Jesús dijo que habían convertido su casa en una cueva de... Ah, estáis despiertos, gloria a Dios. Y años más tarde, otra vez por la infidelidad del pueblo y para que el pueblo no pusiera su mirada en las paredes, porque habían hecho del templo un ídolo y habían desplazado a Dios, entonces quita el templo, lo destruyen. Hoy en día ese templo en el que Jesús estuvo y puso sus pies, hoy en día tiene otra edificación encima. Y solo queda lo que conocemos como el muro de las lamentaciones. Porque Dios no viene a habitar en piedras. Dios habita en los corazones de hombres y mujeres que, arrepentidos de sus pecados y reconociendo que Jesús es el Señor, le adoran con todo su corazón. ¿O no os acordáis aquella conversación de Jesús con la mujer que fue la mujer samaritana? Jesús estaba impactando su vida y la pobre no sabía qué decir. Ni qué... Sí, pero dicen nuestros antepasados que en este monte adoró, ¿no? ¿Y dónde es el lugar que tenemos que adorar? Y Jesús le contestó: buscamos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y después la iglesia aquella que comienza no puede ir a reunirse al templo, aunque se reunían en el templo, capítulo 2 de Hechos, iban al templo también, iban y anunciaban y predicaban y se encontraban allí. Pero después se reunían en las casas. En una casa fue donde recibieron al Espíritu Santo, en el aposento alto. En una casa fue donde Pablo fue recibido. En una casa fue donde Pablo, cuando escribía sus cartas, donde mandaba saludos y decía: dale saludos a la casa que se reúne en casa de quién y en casa de no sé quién. ¿Saben qué? Predicaban por las casas y se multiplicaban. ¿Qué podemos ver en el libro de Hechos? Que cada cristiano era un discípulo y cada casa era una iglesia. Un lugar de paso. Un lugar donde se les predicaba el Evangelio. Unas puertas abiertas para poder mostrar, para poder tener relaciones, para poder convivir y para poder traer influencia del reino de los cielos. ¿Y tu casa y mi casa qué son? ¿Es solamente el lugar donde es mi fortín, donde ahí nadie entra, donde tengo mi intimidad y donde nadie me ve? ¿O es casa abierta? Casa abierta donde puedo mostrar a Cristo y casa abierta donde puedo predicar el Evangelio. Y nuestra estrategia como iglesia es extender el Evangelio, siguiendo los pasos de aquellos que comenzaron la iglesia aquella allí en Jerusalén cuando Jesús ascendió a los cielos. Las 4 cosas que hablé antes: estaban impactados y cambiados con un nuevo corazón, adoraban al Señor y le buscaban con pasión, tenían comunión con los otros que formaban la comunidad y testificaban de su fe. Esta es la estrategia de la iglesia que tenemos que tener hoy. La multiplicación no es el objetivo, la multiplicación es el fruto de aquellas 4 cosas que, si hacemos, Dios obrará para salvar. Y entonces veremos como muchos se van añadiendo, porque el que está allí sentado en aquella esquina va a poder testificar, influenciar y va a ver cómo alguien se convierte. Porque el que está sentado aquí, en este hueco de aquí, también va a hacer lo mismo. Y yo lo mismo. Y todos juntos. Y así vendrá el avivamiento en el Señor. El avivamiento no es que las personas se conviertan. El avivamiento, que también, el avivamiento empieza en una iglesia que trae su humillación delante del Señor, su confesión de sus pecados, reconoce sus limitaciones y dice: Señor, empieza a orar. El avivamiento comienza en la iglesia, en nosotros. Y ya sabéis que nosotros trabajamos
en casas. Llámale casas, llámale células. Nosotros le hemos puesto el nombre de ADN. Para que muchos conozcan a Jesús como Señor. No es para que nosotros nos sintamos cómodos nosotros. Es para que muchos tengan un encuentro con Cristo. Porque si solo nos basamos en el tercer punto, en que tenían comunión y nos olvidamos de lo demás, entonces estamos limitados. Tenemos que pensar en los 4 puntos. Y entiendo que haya que hablar de multiplicación para que los que todavía no habían oído hablar de esto pudieran entenderlo. Pero espero también que aquellos que ya entendéis estos conceptos, o que los habíais oído, o que los conocíais, no necesitéis esta explicación o una justificación para entender por qué hacemos lo que hacemos, sino que ya suponemos que de entenderlo y sabiéndolo, lo llevamos a cabo. Porque, iglesia, testificar, vivir la fe, no es una cosa que se impone, es algo que nace en el corazón. Es algo que nace en los hijos de Dios que quieren dar a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Ya sé que unos hablan hasta lo que no se mueve y a otros les cuesta un poco más. Pero al final testificar, dar a conocer a Cristo, no es una cuestión solamente de al extraño, sino te estoy hablando de relaciones. Las relaciones, el de la tienda que está en la esquina, yo a eso sí que solamente lo conozco. Pero tengo gente con la que me relaciono, compañeros de trabajo, familia, conocidos. Hay gente con la que tengo la posibilidad de dar a conocer quién es Cristo. Y hoy creo que el Señor nos está llamando a ser responsables en vivir la fe sencillamente para poder ver que otros vienen a Cristo. Entonces, iglesia, ¿está mal anhelar ver una multitud de gente convertida a Cristo? ¿Está mal? Yo creo que no. ¿Es poco espiritual hablar de multiplicación y hablar de gente y de números? ¿Está mal? Yo creo que no. Es difícil pensar que esto está mal cuando en la propia Biblia hay un libro que se llama Números. Y en la Biblia se habla muchas veces de números contando un montón de cosas, contando los pueblos, contando soldados, contando armas, contando monedas, contando ganado. Y cuando habla de multiplicación, habla de, ya lo hemos leído, de añadir, de aumentar. Y eso lo hemos leído en el libro de los Hechos, hay otros pasajes que no hemos leído por el tiempo. Se refiere a personas también. Cuando hemos leído el texto ese de Hechos capítulo 2, dice que ese día por la predicación de Pedro se añadieron 3.000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Se predicaba el Evangelio y se multiplicaban. El problema, iglesia, no son los números. El problema es la motivación a contar los números. ¿Qué nos motiva? ¿Satisfacción personal, los logros, el éxito? Eso sí que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el corazón para que eso no pase. Pero sí que tenemos que cumplir la misión que el Señor nos ha dado, que es producir un fruto, y es la multiplicación, que otros se conviertan. Pues ¿por qué? Porque esta es la estrategia de Dios. Esta es la estrategia de Dios. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su gloria. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de que Él es Señor y Salvador. Él es quien quiere que sus seguidores le den a conocer, así como nosotros le hemos conocido por el testimonio de otros. Es que nos hemos convertido porque alguien nos habló del Señor. Nos hemos convertido, nos hemos acercado a Cristo porque alguien dijo que nosotros podíamos confiar en Él. Y de la misma manera que alguien nos habló, nosotros también podemos hablarle a otros. Cumplir la misión. ¿Y la estrategia de Dios cuál es? La estrategia de Dios es la iglesia, nosotros. La multiplicación es el fruto de esa acción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, anunciando, viviendo el Evangelio y anunciando el Evangelio. Y mientras no tengamos personas que estén llenas del Espíritu Santo y que estén comprometidas con el plan de Dios, ninguno de nuestros métodos funcionará. Hace unos días atrás, hablando con algunos hermanos, yo les decía, necesitamos subir un escalón más en nuestra relación con Dios. Necesitamos subir un escalón más en nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de Él. Necesitamos tener la confianza de que Dios obrará en aquello que Él dice que va a obrar. Por lo tanto, no está mal que entonces, iglesia, nosotros le digamos al Señor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, porque aquellas 4 cosas que nos pides hacer o que vemos en el Evangelio, que vemos en el libro de los Hechos,
Son 4 cosas que una de ellas tiene que ver con testificar, pero habían 3 cosas que tenían que ver con ellos mismos, con su relación con Dios y con la comunidad. ¿A quién le contamos las grandes obras de Dios? Pues cada uno en sus relaciones, en su convivencia y en el lugar en el que puede influir. Nosotros podemos influir. Y saben, podemos influir mucho más que lo hacen las redes sociales, porque nosotros tenemos una red que puede influir mucho más y se llama el Espíritu Santo. Jesús puede alcanzar mucho más de lo que las redes sociales pueden alcanzar. La publicidad, Jesús en el tiempo en el que Él vino no tenía publicidad. La iglesia en el libro de Hechos no tenía publicidad. Gracias, Señor, que nos ha llegado el testimonio por las Escrituras de que ellos hicieron estas cosas y se han divulgado estas mismas cosas. No son anuncios nuevos, son siempre los mismos, pero siempre con el poder de Dios. Estamos preocupados por otras cosas y esas cosas nos tienen atrapados y dominados. Por eso a veces no podemos influenciar. Por eso nos hemos olvidado de tener relaciones o de tener convivencia con otros. Se han convertido esas cosas en nuestro Señor. Aquellas cosas que nos toman todo nuestro tiempo. Solo hablamos de ello, solo pensamos en eso. Y Dios y la iglesia han pasado a un lugar lejano en la lista de tareas. Allá abajo, en el fondo de la lista de las tareas, Dios ocupó el último lugar. Iglesia, vivamos a Cristo, tengamos comunión y anunciemos. Y la iglesia tiene los medios para poder hacerlo, para poder experimentarlo. Por un lado tenemos el discipulado, aquellos que se convierten cada día más, conociendo la Escritura, se parecen más a Cristo, obedecen más al Señor. Pero tenemos los ADN. Tú que vas a un ADN, si vas a un ADN, piensa con qué personas te relacionas y convives para que puedas ser de influencia a ellos. Pero no te olvides de tu intimidad con Dios. Nosotros no estamos vendiendo Tupperware. Nosotros tenemos poder de Dios, que es salvación. El Evangelio de Cristo. Eso tenemos. Es mucho más que una campaña de marketing. Jesús sigue impactando vidas. Así que si tú vas a un ADN, piensa en 5 personas a tu alrededor de tus relaciones y empieza a orar por ellos. Invítalos. Si no vas a un ADN, te invitamos a que lo hagas. Si no estás en el discipulado, te invitamos a que participes. Yo os escucho hablar a muchos de vosotros que decís, Dios va a seguir añadiendo. Yo digo amén. Pero guardemos en nuestro corazón que para que Dios siga añadiendo tiene que haber una iglesia fiel. Una iglesia que es constante. No pienso en 3:16 solamente, pienso en la iglesia del Señor en todos los lugares de la tierra. Y pienso en toda la iglesia del Señor pensando en esa fidelidad. Oramos. Padre, aquí está tu iglesia. Los que han sido impactados por el Evangelio, los que han sido impactados por aquella cruz, hoy nos presentamos delante de ti. Quisiéramos enamorarnos nuevamente de ti hasta el punto de adorarte, de buscarte, de apasionarnos en ti, Señor, por la obra que has hecho en nosotros y ser agradecidos. Llevar nuestra vida, Señor, a la obediencia. Y oro, Señor, porque ahora estamos aquí y somos comunidad, somos iglesia. Estamos unidos por la sangre de tu Hijo Jesús. Queremos, Señor, levantar nuestros ojos y mirar y compadecernos como tú te compadeciste de las multitudes que andan sin pastor. Cuando orabas pidiendo obreros para la mies, no eran solamente los pastores, los maestros, los profetas, evangelistas,
miramos a nuestro alrededor y hay tanta gente vacía, que camina sin rumbo, sin esperanza, que cree en cualquier cosa que le cuentan o que le dicen, o que pone su esperanza en cualquier otro ídolo o cualquier otro Dios. Pero nosotros, la iglesia, te tenemos a ti. Tenemos el Evangelio que predicamos y anunciamos, que es Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Oro, Padre, para que tú avives nuestros corazones y de esa manera, avivados, Señor, podamos llevar a otros a tus pies. Porque ese es tu deseo. Y yo ruego, Padre, rogamos juntos hoy como iglesia que tú nos des entendimiento sobre esto. En el nombre de Jesús oramos. Sigue con tus ojos cerrados. Yo quiero preguntarte si tú tienes que reconciliarte con Dios, si tú tienes que apasionarte nuevamente por el Señor, si tú tienes que preocuparte nuevamente por la comunidad, por la iglesia. Ahí donde estás, si Dios te habló, si Dios te está pidiendo algo, donde estás, yo te pido que te pongas en pie. Si Dios te está dando carga por lo que está a tu alrededor, ¿dónde estás? Ponte en pie. Señor, gracias por los que de pie dicen: yo quiero seguir haciendo lo que tú me pides, Señor. Apasionarme por ti y buscarte con todo mi corazón. Y hoy oramos, Señor, que tú añadas los que han de ser salvos. Porque nosotros haremos la tarea que tenemos que hacer. Pero la cosecha, Señor, solo viene de ti. Y exclusivamente de ti. Gracias por los que están de pie hoy, Señor, y te dicen algo que tú tienes que escuchar y que tú estás demandando.